Ah, un gran anuncio se viene, ¿no? Pero no desilusionar a nadie. La primera vez que hago algo así. Y creo que finalmente no importa tanto la cantidad. Por eso es que en principio les agradezco, por supuesto, que estén acá siguiendo la transmisión, porque esto de la tecnología normalmente nos concede la posibilidad de hacer este tipo de cosas, pero como hay tanta oferta de actividades de este estilo, claramente a veces uno tiene que elegir, ¿no? Y entre elegir alguna actividad de la CONRA, de la Comisión de la Corte o de alguna institución de ese renombre, elegir escucharme a mí, de verdad es algo muy distinto, ¿no? Entonces, sin ánimo de demorar, lo que tengo ganas de hacer es lo siguiente. Hace varios días que estoy pensando un poco sobre varias cosas, ¿no? Pero en principio este contexto de pandemia creo que a todos nos ha permitido atravesar una especie de montaña rusa de emociones. A veces nos vemos saturados de obligaciones, a veces las responsabilidades también un poco nos terminan saturando, ¿no? Y finalmente hay días donde nos sentimos en serio agobiados por los plazos. Eh, a mí en lo particular lo que me ha pasado es que hubo días de haberme sentido tan cansado que ya no tenía muchas ganas de hacer nada, ¿no? Creo que todos en alguna medida hemos sentido esas ganas de taparnos un poco en la cama y quedarnos ahí hasta que el mundo vuelva a ser lo que era antes, ¿no? Y sin embargo, dentro digamos, después de muy poco pensar, me doy cuenta que en realidad eso no es cierto, porque yo creo que tengo una vida de verdad muy feliz. Uno tal vez no se da cuenta de eso, pero en serio, en lo personal yo no cambiaría absolutamente nada en mi vida, ¿no? Y digamos, ¿por qué este anuncio hoy en un día X para prácticamente todos, ¿no? En esta vorágine de fechas y de plazos y de responsabilidades y de calendario y demás, me di cuenta que hoy, hace 8 años, que me entregaban mi título en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Hace 8 años de eso. Y de hecho, si miramos un poquito más atrás, hace 15 años de aquel momento que pisé la facultad por primera vez. Entonces creo que de verdad, creo que es justo reconocer que al menos en lo que en mi humilde experiencia ha sido, representa un viaje en serio inolvidable, ¿no? Y lo mejor de todo es que esto no es para nada un final, de hecho es simplemente el inicio de una carrera joven, quiero creer. Eh, pero bueno, obviamente que nosotros a veces, digo nosotros porque quizás varios de ustedes les toca vivir algo similar, ¿no? Que de vez en cuando nos comparamos con las personas que tenemos enfrente y a veces nos sentimos también insignificantes, ¿no? Un poco invisibles, a veces nos sentimos nadie, ¿no? A mí me pasa, entonces yo imagino que tal vez a más de uno le puede llegar a ocurrir, ¿no? Vemos a los demás más exitosos, más jóvenes, tan internacionales en varios aspectos. Y obviamente que en lo que a mí me concierne, yo no soy ni exitoso, ni joven a veces, y obviamente soy mucho más casero y no tan internacional, ¿no? Y aunque todo esto sea cierto, al mismo tiempo también es mentira. Porque todos tenemos algo que aportar, todos tenemos una historia que contar y algo que compartir, ¿no? Entonces, esa es quizás la característica que yo al menos identifico como la que mejor me define a mí, ¿no? Eso de intentar poner todo lo que yo aprendí y lo que sé, entre comillas, y ponerlo a disposición de los demás, ¿no? Obviamente contarte cómo lo hice, lo que sea, y que cada uno lo incorpore y se apropie de eso como si fuera de verdad de él, ¿no? Entonces, creo que después de todo, y es una de las reflexiones a las que yo he alcanzado después de equivocarme bastante en la carrera, es que la vida no es una competencia, ¿no? Entonces creo que esa es una de las premisas claves que tenemos que partir. Afortunadamente al día de hoy me doy cuenta que
tengo gente que me apoya, tengo la enorme dicha, y me gusta mucho esta palabra, de compartir equipos de trabajo con superestrellas que por alguna razón eligen subirse a mi barco, ¿no? Entonces eso también es algo que a mí me pone muy contento, ¿no? Tuve y tengo la suerte de hablar en distintos foros, ocasionalmente me convocan para charlar en temas de actualidad, de cuestiones que son muy importantes para de distintos países, y de verdad me llena de alegría saber que alguien le da valor a lo que yo tengo para decir, ¿no? Entonces, como decía hace un rato, creo que tengo la suerte de hacer lo que más me gusta. Y obviamente en este recorrido de reflexión les puedo decir que conozco bastante de sacrificio porque lo vi de cerca y de hecho crecí viéndolo. A lo mejor muchos de ustedes se identifican con la siguiente afirmación, en esto de cómo nuestras familias normalmente han hecho un esfuerzo también y un sacrificio enorme para que no nos falte nada, ¿no? Y cómo inclusive, al menos en mi caso, hasta el día de hoy lo siguen haciendo, y más todavía lo hicieron cuando yo estuve afuera, ¿no? Entonces, en estos 8 años de título, 15 años de carrera y todo esto, me doy cuenta que conozco bastante de noches en vela, conozco de lo que es estudiar, de a veces no poder comprar los libros, ¿no? de hacer las filas en la fotocopiadora. Creo que una de las cosas muy graciosas de todo esto, que en realidad no sé si es gracioso, pero es como bastante simbólico, de cómo uno aprende a valorar el café más barato de todos, ¿no? Y justamente porque lo que terminamos eligiendo es, bueno, necesito despertarme para poder seguir prestando atención, ¿no? Entonces el sabor ya pasó un poco a segundo plano, ¿no? Y obviamente que en esa misma filosofía compartimos los paquetes de bizcochos, por más pequeños que sean, ¿no? Y también en ese afán de seguir avanzando, creo que todos también empezado un camino de postulación a becas bastante interesante. Y obviamente que, de hecho hace poco me escucharon hablar sobre el tema de las frustraciones, ¿no? Creo que durante todos estos años aprendí a fracasar, pero a hacerlo cada vez mejor. Entonces, después de postularte y postularte, lo que sea, la única manera que tenías para resolver eso era desquitarte un poco esa frustración con algún brindis, con amigos, ¿no? En todo este tiempo también creo que aprendí a hacer exámenes en tiempo récord, a escribir discursos, a dar clases, una serie de cosas que siento que antes no tenía, y de golpe, por alguna razón, incorporé como habilidad, y creo que con el tiempo traté de pulir, siempre pensando en transmitir esa habilidad a otra persona, ¿no? Y por eso es que hoy nos encontramos acá, es por eso que hoy les estoy hablando a ustedes y veo algunas de las caras conocidas que representan para mí, digamos, un momento muy importante en mi carrera. Varios de ustedes a veces me vieron en el rol de juez de competencia internacional, otros como Margarita me acompañaron mientras yo hacía mis primeras armas en derechos humanos. Entonces, de verdad, a veces eso que les decía recién sobre compararte con los demás es medio irrelevante, ¿no? Porque nosotros a veces vemos a estas personas consagradas, vemos los grandes nombres y los grandes apellidos del sistema interamericano y decimos, bueno, estos son de verdad inalcanzables. Pero claro, ellos no están ahí por casualidad, están ahí porque dedicaron una vida entera a trabajar los mismos temas, y finalmente, si nosotros hiciéramos lo mismo algún día, tal vez, si todo las estrellas se alinean y nuestro sacrificio de verdad es concreto, tal vez nos den la posibilidad de estar en esos espacios, ¿no? Entonces, una de las cosas que sí quiero compartir con todos ustedes es que una de las cosas que más tiempo me costó aprender fue de cómo uno puede de verdad aprender de sus compañeros, ¿no? Viéndolos trabajar, mejorando cada uno su estilo, y un poco apropiándose de las técnicas de ellos, aunque ellos no siempre se den cuenta, ¿no? Pero escuchándolos hablar mucho, ¿no? Tenemos que romper un poco ese paradigma de el docente es el único que viene a enseñar, ¿no? Porque muchísimas de las cosas que la carrera y más el ámbito del derecho internacional, de los derechos humanos, requiere, son cosas que no se aprenden en un salón de clase, ¿no? Entonces, eso sí quería primero decirles. Creo que también te permite conocerte a vos mismo mucho mejor, ¿no? Pensar con la cabeza, tomar decisiones con la mente tranquila, ¿no?
en frío, por supuesto, ¿no? Saber callarte. Esto es algo que a mí todavía hasta el día de hoy me cuesta muchísimo trabajo y por eso quizás esta es el momento de catarsis para decirle, bueno, miren, traten de no hacer los errores que yo cometí, ¿no? Y obviamente algunos de ustedes me conocerán un poco más que otros. Yo no, para nada tengo ganas de decir, este es mi currículum, qué sé yo. De hecho, hace poco me cuestionaban un poco los cuadros que tengo a mi espalda. Si en realidad la casa era el espacio de la oficina o algo así. En realidad esto tiene una razón de ser, son solamente los papeles y los certificados que me traje de México. Obviamente porque eso fue una etapa para mí muy importante, también enriquecedora de mi carrera, no fue del todo sencilla, obviamente, y quienes me conocen un poquito más saben un poco de todo esto. Pero fíjense algo. Nadie hace algo que no ama por tanto tiempo, ¿sí? Entonces, si nosotros encontramos ese algo que de verdad nos gusta, eso que justifica y que explica un poco el por qué nos levantamos, por qué es que vamos a hacer a la oficina lo que vamos a hacer, la manera en la que trabajamos con las personas, si encontramos eso en realidad ya tenemos como la mitad de la vida resuelta, ¿no? Porque no hay nada más feo que trabajar de algo que no nos gusta, ¿no? Entonces, si encontramos ese algo que de verdad nos hace felices, el límite entre el trabajo y la vida de verdad se empieza a desdibujar un poco, ¿no? Porque de alguna manera el trabajo es parte de la vida. Y obviamente después de escuchar todo esto, me causa un poco gracia, pero tal vez llegue como novedad para algunos de ustedes. Yo soy la primera generación universitaria de mi familia, ¿no? Represento, creo, ese sacrificio que mencionaba recién, y obviamente tengo en mi espalda un apoyo significativo de otras personas que por más que quisieron no pudieron alcanzar esto, ¿no? Pero obviamente sobre ese esfuerzo es que yo construyo el mío y a partir de ahí es que todos nosotros a veces podemos empezar a impulsar digamos, el éxito, entre comillas, de las familias, ¿no? Entonces creo que siempre es bueno empezar a reconocer que todo esto es una realidad, ¿no? Llevo conmigo también las medallas de la educación pública, ¿no? La secundaria, la universidad. Yo soy una persona que se formó en las aulas y creo que hasta el día de hoy no las dejé. Si ustedes me buscan, me van a encontrar en el salón de profesores, en los pasillos de la facultad. Normalmente parece que vivo ahí, un poco desierto. Pero fíjense, estas reflexiones, o lo que sea que son, en realidad representan el lanzamiento de una serie de videos, ¿no? Y para esto es que hoy los había, entre comillas, convocado / engañado, porque lo que yo quiero hacer es tratar de hacer una serie de consejos, ¿no? De aquellas cosas que a mí me hubiese gustado saber cuando empezaba toda esta aventura. Esas cosas que de haber conocido al comienzo probablemente hubiesen marcado una diferencia en todas esas oportunidades que a veces se presentan y otras veces las tenemos que crear, ¿no? Entonces, de haber conocido lo que hoy conozco, mi carrera hubiese sido distinta. Entonces yo lo que quiero es tratar de compilar en estas serie de 15 lecciones, pues van a ser 15 lecciones que yo voy a compartir con ustedes, distintos aspectos, distintas cosas, con la esperanza de que obviamente ustedes las tengan a disposición cuando yo no las tuve, ¿no? Entonces, en principio hoy no vamos a hacer todo eso, simplemente esto es una especie de introducción para que sepan que en su momento yo tenía pensado hacer esto en un artículo, en algo que empezó como artículo, después se hizo demasiado largo y quién de verdad lee tanto hoy. Entonces sentí que lejos de querer ser un youtuber o lo que sea, siento que este tipo de cosas a veces por la cercanía con la persona y quizás porque ustedes algún tipo de relación tienen conmigo, pueden llegar a identificarse un poquito más y de verdad la esperanza que yo tengo con todo esto es que algunas de las cosas que yo aprendí de verdad sea una lección para ustedes. Desafortunadamente reconozco que los consejos normalmente tienen el gran desafío que es, si no lo vivo yo, de verdad no funciona, ¿no? Porque esto trató de ser así durante toda nuestra vida con nuestras madres y nuestros padres que te decían no hagas tal cosa porque va a pasar algo y lo hacías igual. Entonces en alguna medida quizás eso se rompa un poco porque acá no estamos hablando de una relación de adultos y de niños, ¿no? Quizás acá somos todos
colegas, algunos están iniciando la carrera, otros se acaban de graduar, algunos ya se graduaron hace rato, ¿no? Pero tal vez esta compilación de sugerencias, consejos o lecciones que yo aprendí, quizás a más de alguno de ustedes les pueda llegar a servir, ¿no? Y obviamente que antes de empezar a comentarles un poco cuáles son las cosas que vamos a ir abordando dentro de esta serie de 15 lecciones, en principio quiero compartir con ustedes algunas frases que por distintas razones se han quedado conmigo desde el momento que empecé a pensar esto. La primera tiene que ver con esto de valorar a quien dedica tiempo, quien te dedica tiempo, porque obviamente te está dando algo que nunca más va a recuperar, ¿no? Entonces parece que tendríamos que darle otro significado al estar a disposición de las personas, ¿no? No hay nada de malo en decir, la verdad no tengo tiempo, ¿no? Pero si de verdad lo hacemos, creo que es válido que todo el mundo sepa que eso que estás haciendo es algo que es para vos también invaluable, ¿no? Otra de las cosas, y esto en serio es una de las que más me marcó finalmente, fue esta frase que dice que grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de los demás. Ojo con esto, porque en serio, en el mundo del derecho y cómo nosotros somos formados durante tantos años en la facultad, parece que estamos como constantemente preparados o seteados o configurados solamente para competir, y de verdad, si el otro brilla, yo lo tengo que opacar para poder brillar yo. Y eso de verdad es todo lo contrario en el mundo real. Por otro lado, después cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos, también sirve darse cuenta que sabés que estás en el camino correcto cuando perdés el interés por mirar atrás. Esta es otra de las frases que a veces nos toca como utilizar de parámetro para ver si estamos en el camino que de verdad tenemos ganas de recorrer, ¿no? Y si estamos mirando solamente en una misma dirección, es un indicador bastante interesante para darnos cuenta de que nuestro interés está siempre en mirar hacia adelante, ¿no? Y esto lo pueden mirar en términos de si estamos pensando en una relación sentimental, si estamos pensando en un trabajo, en alguna aventura de estas académicas, de irte a viajar afuera o lo que sea, ¿no? Entonces, de verdad es algo que sirve bastante de brújula para de vez en cuando ponerte a pensar y ver si donde sea que estás es donde de verdad querés estar, ¿no? Por otro lado, y ya como pensando un poco en este pseudo paradigma del éxito, ¿no? Esto de solamente puedes ganar y solamente hay espacio para el número uno, en realidad no es cierto. Creo que también es necesario para poder seguir a veces empezar de nuevo, ¿no? Y hay que hacer ese parate, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Bueno, tal vez no funcionó todo como me hubiese gustado, tal vez no funcionó tan bien como a mí me hubiese gustado, y no hay nada de malo en eso. Si nosotros solamente hacemos lo que nos va relativamente bien, nunca vamos a hacer más que eso. Entonces, no sirve de ser recontra, super especialista, mega especialista en derecho penal y solamente hacer eso. No. Porque si vos querés ser de verdad alguien que conoce el derecho de manera integral y ser esto como dicen tantos estudios jurídicos, nosotros somos un estudio jurídico integral. No, señor, usted no es un estudio jurídico integral. Usted es un estudio jurídico conformado por 4 o 5 personas que cada uno tiene una especialidad, que tampoco es una especialidad, se dedican a hacer eso actualmente, pero no porque de verdad sean especializados en eso. La especialización es un título universitario. No es que yo hago un montón de casos de laboral, entonces soy especialista en derecho laboral. Hay que empezar a hablar las cosas como son, porque si no la academia de verdad ya no sirve para nada. Y por otro lado, y esto es otra de las cosas que viene un poco de la mano con lo que decía recién, ¿no? Que para encontrar el camino correcto a veces hay que perderse, ¿no? Perderse como algo que no necesariamente es malo, ¿no? Porque a veces uno descubre intereses donde antes nunca hubiese mirado. La síntesis de todas estas frases básicamente se reduce a esto, ¿no? Que hay 3 cosas en la vida que una vez que pasan ya no regresan. Obviamente ustedes saben cuáles son: el tiempo, las palabras y las oportunidades. Ese es la razón por la cual yo empiezo a hacer todo esto, ¿no? Porque las oportunidades, en serio, en un mundo como el nuestro, no abundan. No abundan. A veces es subite al avión. Y quizás Margarita, que es una de mis mejores amigas, ella conoce esta historia mucho más que cualquiera de las personas a mi alrededor, ¿no? Subite al avión para mí significó dejar mi relación, dejar mi país, cambiar de trabajo y de un día para otro aparecer en otro país sin saber a dónde ibas, a trabajar con el corazón en la mano, ¿no?
Y a veces, si yo hubiese pensado mucho esa oportunidad, quizás la dejaba pasar, ¿no? Entonces, todas estas frases las elegí por una razón, y como les decía, quienes me conocen un poquito más saben por qué, pero de cualquier manera, a lo largo de todas estas presentaciones, creo que todos los que nos acompañen en esto van a ir entendiendo por qué. Y hace poco ustedes tal vez me hayan escuchado hablar y decir cómo tenía tantas ganas de cambiar el mundo, y creo que hoy otra vez, mirando hacia atrás, reconozco que el mundo me cambió muchísimo a mí también. Entonces puedo decir con muchísimo orgullo que a mí me ha tocado esta bendición de poder hablar de derechos humanos desde Argentina hasta Canadá. O sea, de verdad no entiendo bien por qué, y un poco me causa gracia porque mi abuela hasta el día de hoy me dice: vos no lees todos esos libros que tenés en la biblioteca. Y es cierto, ¿no? Porque no tenemos tanto tiempo. A veces tenés ganas y te vas comprando cosas y las tenés todas acumuladas y las usás según la necesidad. Pero bueno, volvamos un poco. Como dije antes, ¿no? Hoy hace 8 años que me dieron mi título de abogado en la universidad más prestigiosa de mi país, una de las mejores rankeadas en el continente. Yo creo que es justo decir que tiene de relativo reconocimiento en el mundo, pero eso a nosotros no nos sirve para nada, ¿no? Quienes atravesamos esto nos damos cuenta que en realidad la universidad tiene muchísimas falencias, hay muchas cosas que tendremos que cambiar nosotros como estudiantes, pero también como usuarios de todo esto, ¿no? Entonces, después de una vida en la facultad, ¿no? Porque 15 años en la facultad y nunca haberte ido, de verdad es bastante. Después de haber trabajado afuera, después de haber viajado un montón, después de haberme metido a explorar estas facetas de la facultad en términos de docencia, en qué es lo que pasa en la carrera de posgrado, ¿no? Creo que tengo un montón de cosas para decir, ¿no? Y es eso lo que tengo ganas de hacer. Entonces, y este es quizás lo que viene ahora, va a ser el índice de lo que voy a tratar de ir explicando progresivamente, porque no va a ser todo hoy claramente. De hecho, hoy solamente tengo ganas de hablar lo que ya hablé y un poquito más, pero ya basta. Vamos a abordar varias cuestiones. Vamos a hablar de lo que es la universidad, la carrera y los rankings, ¿no? Trataré de ir compartiendo un poco las anécdotas del día a día de la facultad y cosas a tener en cuenta para que te vaya medianamente bien dentro de la vida de la facultad. Te voy a hablar, por otro lado, de los cursos, los congresos, la investigación en general, esto de las ponencias y las publicaciones, ¿no? Es cómo hacer que tu tiempo sea más útil en términos de la facultad, ¿no? Porque parece que uno lo único que hace dentro de la facultad es ir, calentar el banco durante 5 años y después te dan un papel que dice que sos tal cosa, ¿no? Y en realidad esos 5 años no fueron solamente 5 años de estudio, porque uno vive durante la época de la facultad y es muy interesante tratar de ver que durante esos 5 años hay millones de oportunidades para hacer tu carrera algo mucho mejor. Si nosotros solamente nos graduamos, nuestro currículum dice en un renglón abogado, Universidad de Buenos Aires. ¿Y luego? Y normalmente, obviamente, nos damos cuenta que la facultad todos los años, todo el tiempo, tiene millones de actividades para ir introduciéndote en el mundo de cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que es mucho más interesante ver un currículum que tiene mucho más renglones en principio, pero también porque esa persona está acostumbrada a algo que no solamente es la cantidad de horas cátedra dentro de un aula, ¿no? Por otro lado, te voy a dar algunas ideas sobre cómo elegir tu posgrado, ¿no? Cómo elegir tu especialidad o maestría y principalmente qué hacer después que la terminás, ¿no? Porque esto no es igual para todos y es bastante curioso cómo hay tanta diferencia en varios casos, ¿no? Cuando terminemos de hacer eso, vamos a hablar un poco también sobre lo que a mí más me gusta, que es el tema de la docencia, ¿no? Cómo encararla, cómo empezar a ser docente y cómo disfrutarla día a día. En lo personal, simplemente una nota de color. A mí me tocó empezar a dar clases inclusive antes de graduarme. Entonces imagínense lo que fue aquella primer clase malísima, que obviamente yo no sabía bien qué es lo que estaba haciendo. Después aprendí un montón y creo que de eso puedo darles un montón de consejos y toda mi experiencia con la idea de que sea para ustedes una de las facetas de la universidad, pero la faceta de la profesión que más les guste, ¿no? Porque si nosotros sabemos enseñar, de verdad nos va a ir súper bien en cualquiera que sea digamos, la faceta de la profesión, ¿no? Porque si nosotros sabemos enseñar, podemos dar una buena exposición en una competencia, en un juicio o lo que sea.
También obviamente vamos a hablar de las competencias internacionales, como les decía, varios de ustedes me conocieron en ese contexto, yo les voy a dar todos los tips que se me ocurren para que les vaya bien, para cuando ustedes participen, y te voy a decir por qué creo que de verdad este tipo de actividades valen tanto la pena, ¿no? Una de las cosas que también voy a intentar hacer, no sé cuán bien me va a ir con eso, es hablar sobre si la política sí o la política no, la militancia y el activismo en materia de derechos humanos. Después vamos a hablar un poquito sobre la importancia de conservar los vínculos familiares, la amistad y todos estos vínculos análogos durante las experiencias de intercambio, por supuesto. Vamos a hablar otro día, obviamente, sobre la parte que también un poco determina el éxito de muchas de estas aventuras, ¿no? El tema de los recursos financieros. De dónde sacamos el dinero, cuáles son las becas, qué hacemos con estos voluntariados, ¿no? Otra cosa que también aprendí es el tema de las pasantías y el networking, como se le llama, ¿no? Cómo hacerlo bien, es algo que también tengo muchas ganas de compartir con ustedes porque en mi experiencia relativamente reciente, cuando estuve en la Comisión Interamericana, muchos de mis compañeros tenían 10 años menos que yo, y obviamente no es lo mismo lo que uno puede aprovechar cuando tenés 20 años y tus prioridades y tus preocupaciones son otras, ¿no? Entonces tal vez sería bueno compartir un poco de estas cosas en la medida que cada uno tenga interés, y bueno, tratar de que esté a disposición de cada uno. Después cada uno tiene que vivir su vida y está perfecto, ¿no? Hace un rato decía que también aprendíamos de los errores, entonces nada, pero simplemente reconocer que algunas cosas solamente las vamos a poder hacer en la vida una sola vez, y una vez que eso se agote ya no va a haber otra oportunidad para hacer eso mismo en ese sitio, ¿no? Tal vez puedes hacer algo en otra forma, en otro lado, quién sabe. Me va a interesar también conversar sobre las denominadas oficinas ideales, ¿no? Si esto de la Comisión, la Corte Interamericana, CEGIL, Human Rights Watch, no sé, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Cruz Roja, ¿no? Si de verdad existen estas oficinas ideales y si en serio existen, cómo podemos mejorar tus posibilidades de ingresar, ¿no? Cómo construir tu perfil, cómo armar tu currículum, cómo hacer la carta de presentación, cómo pensar las cartas de referencia, todo eso que de alguna manera te va a ir profesionalizando en el proceso de postulaciones y postulaciones y postulaciones para que algún día algo de esto pase, ¿no? Y otra cosa que también me interesa mucho es tratar de abordar de alguna manera una duda que es recurrente, que es, bueno, ok, conseguí el trabajo, ¿no? Y ahora, ¿cómo aplico derechos humanos en mi oficina, ¿no? Porque yo no hago nada relacionado con derechos humanos y empezás a darte cuenta que en realidad sí estás relacionado con derechos humanos, solo que quizás no lo veías tanto, ¿no? Entonces eso es una de las preocupaciones centrales, ¿no? De cómo aplicar todo esto que pasa en el sistema interamericano y ver de darle algún tipo de utilidad más tangible, ¿no? Una cosa que sí me va a gustar hacer muchísimo y de verdad no puedo esperar el momento para que esto pase es criticar al sistema y darle duro a todo esto de cómo funciona el tema de los amiguismos, las referencias y las recomendaciones, con todo esto que pasa con los celos y la envidia, justamente quizás, no lo sé, yo no tengo la vacatada, no tengo la varita mágica, no tengo la bola de cristal y no soy la única voz, ni siquiera una voz autorizada, simplemente trato de hacer este esfuerzo titánico de poder señalar las cosas que yo he visto que han funcionado bien y aquellas que de verdad no han funcionado para nada bien, ¿no? Entonces después cada uno podrá hacer la valoración que quiere, ¿no? Pero en serio la esperanza, o mejor dicho la expectativa que yo tengo sobre todo esto es poner a disposición de quien quiera lo que a mí me tocó aprender. Estas experiencias a veces cuestan muchísimo dinero porque solamente lo puedes ver después de haber ido a hacer tu programa a Washington o después de haber ido a Ginebra o lo que sea, ¿no? Pero una cosa que a mí de verdad me enferma es cuando la gente se olvida de dónde surge, ¿no? Y ojalá que nunca me pase, y si me pasa, por favor, estén ahí para criticármelo y decirme que soy un hipócrita, porque no todo el mundo, o sea, no todo en el mundo de derechos humanos es comer galletas y queso sentados en el jardín viendo al pavo real en Ginebra, ¿no? Obviamente que eso estará bueno para algún momento, pero de verdad, si hablamos en serio de los derechos humanos, no son eso, ¿no? Entonces creo que sí sería bueno que superadas esas experiencias la gente recuerde un poco que no es que utilizó los voluntariados y las pasantías para
trampolín y catapultarse a este tipo de espacio, ¿no? Porque si eso era en serio lo que querían hacer y querían estar ahí para vivir esa vida de lujos y lo que sea, y creo que todo el sistema tiene que cambiar, ¿no? Porque no ese es el perfil de la persona que necesitamos en esos espacios. Ya casi cerca del final va a ser quizás el número 14 de los encuentros o videos que vamos a hacer, que va a ser la utilización de las redes sociales y su uso prudente. Y lo último que voy a tener ganas de comentar con todos ustedes va a ser un poco la expectativa, ¿no? De todo esto de que genera el sistema interamericano, esto de ver de qué se trata. Y bueno, un poco después de todo esto que tengo planeado hacer con todos ustedes, ver un poco el resultado, ¿no? Pero entre todos. Esta es la invitación oficial, esta es la presentación de este ciclo de 15 lecciones, como me gustaría llamarlo, ¿no? Con la esperanza de que sean lecciones que no solamente son como autorreferenciales, porque a mí me va a aburrir un poco, pero de alguna manera espero que les sirva a más de ustedes, ¿no? Estas son experiencias, son 15 consejos que de verdad espero que a alguno de ustedes les vaya a servir. Y obviamente en el medio, a medida que vayamos desarrollando, yo tengo el sueño de que esto también estimule un poquito digamos, la reproducción de esta práctica que inicio yo, porque la verdad no es que la he visto en otros lados, pero sí también me gustaría poder alcanzar a aquellas personas que han tenido experiencias también maravillosas, inclusive muchísimo más superadoras que las mías, ¿no? Las personas que han sido becados a ir a hacer sus maestrías a las denominadas Ivy League, o las personas que de verdad ya están trabajando en Naciones Unidas, o no sé. Mi esperanza es generar con esto algún tipo de movimiento. Quería hacerlo en YouTube, después me di cuenta que YouTube no habilitó mi cuenta para hacer esto en vivo, pero sí van a estar ahí los videos porque son más fáciles de reproducir. Así que nada, así sea una sola persona a la que me escuche, me alegra saber que no, pero de cualquier manera creo que a mí me hubiese gustado tener esa experiencia y ese consejo a disposición cuando todo esto empezaba, ¿no? Entonces, como yo no lo tuve, es para mí de verdad muy importante tratar de ponerlo a disposición de los demás. Entonces, a ustedes que primero les agradezco que se bancaron todos estos minutos de cháchara y cháchara, cháchara mía, de poder compartir esto y poder reproducirlo y compartirlo en sus redes para que esto de verdad alcance la mayor cantidad posible de personas. Para mí ha sido otra vez un enorme placer compartir este espacio con ustedes. Me quedo a disposición. No sé si vamos a hacer un vivo porque no tiene mucho sentido que empiecen a hacer comentarios ahí, pero sí me encantó ver algunas caras conocidas de personas que me han acompañado durante esta aventura jurídica, como a mí siempre me gustó decirles, y de verdad de todo corazón espero que esta sea simplemente el punto de partida para su aventura jurídica. Este ciclo de videos o lo que sea que vayan a hacer no tiene para nada que ver con algo que a mí me pasó. Yo lo que quiero es que ustedes salgan y puedan vivir su propia aventura, ¿no? Que sepan cómo encarar, que sepan cómo prepararse para las entrevistas, que tengan de verdad mejores y mayores herramientas y recursos a la hora de hacer eso que tienen tantas ganas de hacer, ¿no? Por eso es que todo esto. Así que nada, de verdad muchísimas gracias por haberme esperado, por haberme aguantado, por haberme acompañado y a veces también por haberme inspirado en todo este proceso. Muchísimos de ustedes, aunque no lo sepan, son también personas que yo admiro un montón por distintas razones, y me causa un poco de gracia porque algunos de ustedes son tan jóvenes y yo les digo que ustedes en serio son superpotencias, y yo los veo cuando compiten en distintas competencias y yo no puedo creer cómo a los 23, 24 años han hecho tantas cosas, ¿no? Porque yo me veo a mí mismo a los 24 años, digo, ¿yo qué estaba haciendo? Me quería morir. De verdad, era una realidad muy distinta, ¿no? Entonces, si yo veo que ustedes tienen ganas de hacer algo y por alguna razón está a mi disposición darles una mano en ese proceso, obviamente que van a contar conmigo. De todo corazón, muchísimas gracias por haberme acompañado. Y espero obviamente contar con su presencia los días que siguen. No sé cada cuánto voy a hacer estos videos, pues también tengo un montón de cosas que hacer. Pero en alguna medida voy a intentar que esto sea enriquecedor para todos. Así que de verdad muchísimas gracias y les mando a todos un beso enorme.